Uno de los textos más sorprendentes del género narrativo es el cuento. Para poder estudiarlo vamos a revisar sus características y elementos. Entendemos como cuento aquella narración breve que tiene una sola trama, es decir, que presenta un solo conflicto, y que de manera general, por su extensión, aparecen pocos personajes. Cuenta un hecho ficticio que se caracteriza por tener una historia subyacente o subterránea. Ricardo Piglia decía que todo cuento tiene dos historias. En cuanto a los procedimientos utilizados en el cuento para poder echar mano de elementos que nos den cuenta de la realidad o el mundo que nos quiere contar, están los siguientes: la descripción, el diálogo, la exposición y el monólogo. Cada uno de estos elementos aporta una característica esencial para enriquecer la narración. En cuanto a la estructura, vamos a ver que el cuento tiene 4 apartados: la introducción o planteamiento, el desarrollo, el clímax y el desenlace. En el caso de la introducción, entendemos por esta las palabras preliminares o el arranque del cuento. Aquí se dan los elementos necesarios para entender de qué va, y además se esbozan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente y se presenta el conflicto. En el desarrollo se expone el problema que hay que resolver, y este va progresando en intensidad a medida que avanza la acción, hasta llegar al clímax, punto culminante para luego declinar y concluir en el desenlace, en donde se resuelve el conflicto planteado, se concluye la intriga o bien se deja una solución abierta y no tenemos un final cerrado. Entre los elementos del cuento que podemos enumerar aparecen los siguientes: el narrador, los personajes, el ambiente, el tiempo, la atmósfera, la trama, la intensidad, la tensión y el tono. En cuanto al narrador, vamos a ocupar una tipología que divide a este en dos grandes tipos: un narrador intradigético, que está dentro de la historia, y en esta clasificación podemos encontrar al narrador en primera y en segunda persona. El narrador en primera persona se le conoce como protagonista o testigo. Es protagonista si cuenta su propia historia, es testigo si cuenta la historia de alguien más. El narrador en segunda persona narra desde el tú y es un proceso de desdoblamiento, es decir, quien nos cuenta la historia es la conciencia de un personaje. En este caso puede ser el principal o un personaje testigo. En cuanto a la clasificación de narrador extradigético, que es aquel que se encuentra fuera de la historia, podemos encontrar un narrador en tercera persona, que cuenta desde la tercera persona gramatical, él. Puede ser omnisciente, es aquel narrador que lo sabe todo, incluso que adivina los pensamientos de los personajes, y un narrador en tercera persona con mirada limitada. Solo puede darnos cuenta de lo que conoce de los personajes y le permiten ver, pero no puede acceder a los pensamientos de estos. Ejemplo de narrador en primera persona es este fragmento que tomamos del cuento La subasta de la escritora María Fernanda Ampuero en su libro Pelea de gallos. En algún lugar hay gallos. Aquí, de rodillas, con la cabeza gacha y cubierta con un trapo inmundo, me concentro en escuchar a los gallos. ¿Cuántos son, si están en jaula o en corral? Papá era gallero, y como no tenía con quién dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía mujercita. Un ejemplo de narrador en segunda persona lo encontramos en el diario de invierno de Paul Auster. Piensas que nunca te va a pasar, imposible que te suceda a ti, que eres la única persona del mundo a quien jamás ocurrirían esas cosas. Y entonces, una por una, empiezan a pasarte todas igual que le suceden a cualquier otro.
tus pies descalzos en el suelo frío cuando te levantas de la cama y vas a la ventana. Tienes 6 años, afuera cae la nieve y en el jardín las ramas de los árboles se están poniendo blancas. Si ponemos atención a este fragmento, veremos que quien nos habla es la conciencia adulta de ese personaje que recuerda cuando era niño a los 6 años. En cuanto a un ejemplo del narrador en tercera persona, tenemos el fragmento del cuento El aljibe que aparece en el libro Los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez. Josefina recordaba el calor y el hacinamiento dentro del Renault 12 como si el viaje hubiera sucedido apenas unos días atrás, y no cuando ella tenía 6 años, pocos días después de Navidad, bajo el asfixiante sol de enero. Su padre manejaba casi sin hablar, su madre iba en el asiento de adelante y en el de atrás, Josefina había quedado atrapada entre su hermana y su abuela Rita, que pelaba mandarinas e inundaba el auto con el olor de la fruta recalentada. En cuanto a la clasificación de personajes, nosotros utilizamos para el cuento esta tipología en donde aparecen 3 tipos de personajes: el personaje principal, el secundario y el ambiental o incidental. El personaje principal lleva el hilo de la historia, el secundario apoya al principal, lo supone a este y se convierte en antagonista, y el personaje ambiental o incidental aparece para caracterizar el ambiente, no participa en la acción y solamente pertenece al fondo de la atmósfera o del escenario. En cuanto al tiempo, entendemos por los hechos narrados que ocurren en una sucesión temporal. Distinguimos 2 tipos de tiempo, el tiempo externo y el tiempo interno. El tiempo externo es la época en la que se desarrolla la acción, es decir, donde sucede lo narrado. Corresponde a un momento exacto o bien a unos años, una etapa, una época que se puede adivinar porque se dice claramente o bien porque las cosas que nos va narrando nos lleva a ese momento de la historia. En cuanto al tiempo interno, es la forma en la que se ordenan los acontecimientos que aparecen en el relato. Podemos encontrar varias formas de tiempo interno. El clásico es el orden lineal, contar los hechos de principio a fin. Pero tenemos 2 recursos más. In media res, la historia se empieza a contar a la mitad de los sucesos, o in extrema res, la historia se empieza a contar por el final. Aparecen otras formas de ordenación del tiempo interno, que sería la ordenación prospectiva, va hacia el futuro para explicarnos el presente, o, por ejemplo, el flashback, que es un regreso momentáneo al pasado para explicar lo que está sucediendo en el relato. En cuanto a la atmósfera, entendemos a esta como la correspondencia al mundo particular en que ocurren los hechos del cuento. Es ese espacio o ese estado emocional que prevalece en la historia. Por lo tanto, debe irradiar misterio, violencia, angustia, tranquilidad. Un ejemplo clásico es precisamente el inicio de el cuento La caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, del que podemos observar este fragmento. En cuanto a la trama, entendemos por esta al conflicto que mueve la acción del relato, es decir, el motivo de la narración. El conflicto que da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama está generalmente caracterizada por la oposición de fuerzas y su representación más cercana es precisamente la urdimbre de un tejido. Cómo se van mezclando los hilos, así se mezcla la trama en el cuento. Vamos a encontrar diferentes tipos de conflicto que podemos clasificar en 3 grandes niveles: los conflictos extrapersonales, los conflictos personales y los conflictos interpersonales, cada una con sus particularidades. En cuanto a la intensidad,
corresponde al desarrollo de la idea principal mediante la eliminación de todas las ideas o situaciones intermedias. Es decir, aquí no hay rellenos como en la novela. En el cuento se descartan los detalles que no aportan nada. La tensión se entiende como el suspenso y la anticipación que mantiene al lector enganchado a una historia, impulsado por los conflictos que no se han resuelto y además por las incertidumbres que enfrentan los personajes. Podemos notar en este mini cuento cómo hay una historia que nos lleva a no dejarla de leer para saber qué sucede. El texto es de Ginés Cutillas, El final de la infancia. En el colegio lo tenían claro, los regalos de Navidad eran cosa de los padres. Pablito decía que no, que en su casa era Papá Noel quien traía los regalos en Nochebuena. Estaba tan seguro que los apostó todos con los amigos. Aquella noche, agazapado tras el árbol, esperó con la pistola de su padre entre las manos a que apareciera un año más el hombre de rojo. Sonreía mientras imaginaba la cara de sus compañeros al día siguiente, delante de los calcetines vacíos. En cuanto al tono, que es el último elemento que vamos a revisar, corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Es decir, el cuento puede ser humorístico, alegre, irónico, sarcástico. Y como ejemplo tenemos el inicio de un cuento de Jorge Ibargüengoitia llamado La mujer que no. Debo ser discreto, no quiero comprometerla. La llamaré. En el cajón de mi escritorio tengo todavía una foto suya, junto con las de otras gentes y un pañuelo sucio de maquillaje que le quité no sé a quién, o mejor dicho sí sé, pero no quiero decir, en uno de los momentos cumbres de mi vida pasional. Como podemos ver, a partir de estos elementos, el cuento es un subgénero de la narrativa que presenta un artefacto, es decir, un texto que está construido a partir de una estructura y unos elementos que quieren abonar precisamente a crear en el lector un interés que le permita leer una historia de principio a fin en una sola sentada.